Este vital joven de 86 años, lo repito porque tiene un valor simbólico para tantos otros que quizás toman a la política y al accionar solidario como una especie de carga. Es de una vitalidad única llamarlo a cualquier hora del día y siempre está en algún medio de difusión de los denominados tradicionales y estás en que esto es un streaming, que para tu generación es algo indescifrable, que es un canal de televisión por streaming, con 3 cámaras HD, con un streaming que vi con video y online TV, y que además tiene un servidor internacional que es el igual al que tiene Netflix, sin límites de usuarios, es decir, nos ven desde cualquier lugar del planeta. Ajá. Digo por tu sacrificio de haber llegado hasta acá. Eh, Cuando hablaste que las cooperativas no tienen mucho estado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sin embargo, en los consorcios, en los edificios y en cualquier otro ámbito, siempre se juntan vecinos para ir a comprar, como explicaste en el primer bloque, por cantidad a determinados lugares. Por ejemplo, el mercado concentrador de La Matanza, entre otros rubros. Así que quizás no formalizan la cooperativa tal cual vos describiste, pero el accionar es cooperativo. Sí, es un accionar cooperativo sin tener la forma jurídica Claro, la estructura. y practicar los principios del cooperativismo. En realidad son compras comunitarias que se llevan a cabo para lograr un abaratamiento en el precio de los productos que se adquieren. Eh, es importante crear la cooperativa porque eso le da una forma jurídica específica. eh, los asociados se reúnen en asamblea, discuten ideas, cursos de acción, se vota, un miembro, un voto, Claro. independientemente de la cantidad de acciones que tiene en la entidad. Esa es la diferencia fundamental, como dije al comienzo, con la empresa capitalista, que el que más aporte de capital hace, mayor poder tiene en las decisiones. De modo que está bien que se comience por hacer ese tipo de compras comunitarias con el objetivo de abaratar precios, pero no tiene las características, ni los valores, ni los principios, ni las ventajas que tiene conformar una cooperativa, lograr la matrícula correspondiente, tener un estatuto y funcionar de acuerdo a la ley de cooperativas y al estatuto de la entidad. ¿Estás de acuerdo con la quita del IVA? Sí, por supuesto. Yo desde hace muchos años, cuando ya era diputado nacional y presenté varios proyectos y siempre discutía en que había que eliminar el impuesto, el IVA a los productos de primera necesidad, porque es uno de los impuestos más injustos, Claro. más regresivos que existen, porque paga la misma alícuota la persona más rica, más adinerada, más poderosa que la persona más pobre, más humilde, más necesitada. Y el IVA, además en la Argentina, es muy alto, salvo muy pocos productos que tienen un IVA cero, la inmensa mayoría tiene un 10,5% y un 21%. Ahora bien, esta medida que se ha tomado, que la medida es buena, estoy totalmente de acuerdo, la implementación merece algunas observaciones y reparos. Primero, el decreto correspondiente, que es el 567, solamente le quita el IVA a 13 productos, no es a la totalidad. Se ha estado hablando incluso por algún ministro de 14. No, acá en el decreto se habla de 13. Hay productos muy importantes, como el aceite, el arroz, el azúcar, harina de maíz, harinas de trigo, huevos, leche fluida entera,
pastas secas, yerba mate, yogur entero y o descremado. Ahora, en los 13 pusieron dos productos que francamente, pan rallado y o rebozador, no es un artículo, un producto de primera necesidad, el pan rallado, o conservas de frutas, hortalizas y legumbres. En cambio, no está la carne vacuna, no está el pollo, el pescado, el cerdo, las frutas, las verduras. Si hacemos una milanesa, la carne paga el IVA, el pan rallado está exento de IVA, realmente. Además, no hay un solo producto para celíacos, que son los productos más caros. Se ha ignorado, se ha discriminado a este sector de la población. No hay un solo producto libre de gluten. De modo que esta... Y por el otro lado, en el decreto no se estableció que cuando el consumidor va y compra un producto y paga con tarjeta de débito, se le acredite en la tarjeta de débito la parte que corresponde al IVA. Porque en este momento, el consumidor que me está escuchando, que vive en la República Argentina, nadie sabe cuál es el precio justo hoy de un determinado producto, porque hay una enorme dispersión de precios. Hoy en la misma manzana del barrio donde uno vive, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, tiene un precio diferente. ¿Cómo sabemos que a ese producto se le ha quitado el IVA del 10,5% o el 21%? En cambio, si se hubiera establecido en el decreto que uno paga con tarjeta de débito y se le acredita por lo menos de la parte que corresponde, bueno, por lo menos tendría esa seguridad. De modo que tiene estas limitaciones este decreto, que además tiene una vigencia solo por 4 meses. Cuando alguien dicta desde el Poder Ejecutivo un decreto o una resolución, en general no se le establece plazo de vigencia. Pero en este caso no será porque puede superar el mandato de Macri. Pero está bien, pero será una cuestión de cambiarlo del después. próximo gobierno. Quiere decir que todas las leyes que se dictan bajo este gobierno se le va a poner un plazo. No, las normas jurídicas se dictan, sean decretos, resoluciones o leyes, salvo en casos especialísimos, sin ponerle tiempo. Luego, si hay cambios de gobierno y cambian de criterio, bueno, ese gobierno se encargará y asumirá la responsabilidad de dejar sin efecto ese decreto o esa resolución o la propia ley que se cambia por otra ley o se modifica total o parcialmente. Y además, este decreto tiene un problema, porque está violando el artículo 99 de la Constitución Nacional, que dice expresamente, entre otras materias, la tributaria es una tarea específica indelegable e intransferible del Congreso Nacional, que no puede ser sustituido por un decreto de necesidad y urgencia. Y además, porque lo que el Estado recauda en concepto de IVA, el 86% se destina a las provincias y que se distribuye a las provincias de acuerdo a las alícuotas establecidas en la Ley de Coparticipación de Impuestos Federales. Y solo el 11% de lo que se recauda en concepto de IVA lo maneja el Estado Nacional y va a la seguridad social. De modo que este decreto está produciendo un desfinanciamiento por 4 meses a las provincias,
Por eso es que los gobernadores acaban de reunirse hace pocas horas y resolvieron reclamar al gobierno dejar sin efecto la medida o compensar a las provincias con lo que van a dejar de percibir por la eliminación del IVA. Y han señalado que si eso no ocurre, van a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando y cuestionando este decreto que está violando el artículo 99 de la Constitución y que debió haber salido en todo caso por una ley del Congreso Nacional y el Congreso establecer cómo se compensa a las provincias con este dinero que dejan de percibir por no cobrarse el IVA. Entonces, sintetizando, está bien que se elimine el IVA a los productos de la canasta de alimentos. Está bien, pero hay que hacerlo a través de los mecanismos que corresponde, cumpliendo la Constitución Nacional. Y lo que no se hizo durante años, no lo podemos hacer ahora, después de unas elecciones adversas para el gobierno actual, y teniendo en cuenta que va a haber una nueva elección en octubre y eventualmente el balotaje en noviembre, sacar un decreto de necesidad y urgencia solamente por 4 meses, ¿no?, perjudicando a todas las provincias. ¿Qué otra medida tenés un cuestionamiento de estas características sobre las que se dictaron en las últimas horas? No tengo... ¿En líneas generales? En líneas generales, la observación que yo le hago al gobierno es la falta de aplicación de las leyes vigentes, la falta de controles a los grandes grupos económicos, a las grandes cadenas de supermercados, que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Si vivimos en un Estado de Derecho, con la división e interdependencia entre los 3 poderes del Estado, y uno de los 3 poderes, el legislativo, durante años a veces discute la sanción de una determinada ley. Esa ley termina luego siendo aprobada. El Poder Ejecutivo de turno la promulga. Después dicta un decreto reglamentario. Y después resulta que esa ley el Poder Ejecutivo no la hace cumplir. Bueno, realmente estamos perdiendo el tiempo. Y acá existen leyes muy importantes que se dictaron a lo largo de los años, leyes que tardaron a veces años su discusión y para que sea sancionada, como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios. Por ejemplo, esta ley fue aprobada en el año, creo que diciembre del año o septiembre del año 2015. Esta ley es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que el Poder Ejecutivo Nacional, con 2 representantes de 2 entidades de defensa de los consumidores, observen la evolución de los precios, por ejemplo, de los artículos, de los productos de la canasta de alimentos, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de los precios, un aumento indebido o injustificado, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Y esta ley no se la puso en funcionamiento. El Congreso aprobó en el mes de mayo del año pasado una ley muy importante que tuvo origen en proyectos de diputados del oficialismo y de la oposición. Se sancionó la ley que se denomina de defensa de la competencia. Una ley muy importante que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos en el mes de agosto del año siguiente y no se hizo nada para poner en funcionamiento esta ley. O, por ejemplo, comenzó a discutirse
hace un tiempo en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, proyectos de diputados de distintas bancadas que se denomina Ley de Góndolas. ¿Qué significa esto? Sería una ley muy importante porque permitiría que en los supermercados de grandes superficies se destine un porcentaje de esas superficies, se habla en algunos casos de un 30%, para poder exhibir y vender productos elaborados por pequeñas y medianas empresas, por productos de economías regionales, para que puedan hacer la competencia real con aquellos productos elaborados por las grandes empresas, que son en su inmensa mayoría todas de capital extranjero. Hoy una, dos, tres grandes empresas concentran el 50, el 75, el 100% del mercado e imponen arbitrariamente sus precios, donde el consumidor no tiene alternativa, no tiene mayor defensa. Entonces sería bueno poner en funcionamiento todas estas normas jurídicas. Y el gobierno actual no lo hace porque parte de la base que el libre juego de la oferta y la demanda regula los precios. Eso está bien en una economía donde hay real competencia, pero no en una economía como la Argentina, como te dije antes, que hay una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. Hoy, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los artículos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde hay que controlar. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran cerca del 70% de las ventas de los productos de la canasta de alimentos. Cuando hablo de controles no me refiero al almacén, a la carnicería, a la verdulería o la panadería del barrio, porque eso es absolutamente imposible. Controlar y hacer cumplir las normas legales a los grandes grupos económicos. ¿Y no será la capacidad del lobby que tienen precisamente que impiden lo que vos estás describiendo? Pero por eso están los gobiernos. ¿Cómo el lobby va a ser más fuerte que el gobierno de turno? Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y se cumple. ¿Cómo en la Argentina no podemos poner en funcionamiento una ley de defensa de la competencia? No hay voluntad política. Si hubiera voluntad política, por supuesto que se la cumpliría y haría cumplir. Ese es el problema fundamental de la Argentina de los últimos tiempos. La falta de intervención del Estado, una intervención no arbitraria, no abusiva, no prepotente, una intervención civilizada, normal, en el marco de las normas legales que en su momento sancionó el Congreso Nacional. Eso te demuestra también que tenemos que corregir aquellas instituciones, digo, en cuanto al control y además el control de los consumidores, como en tu caso, para hacer notar al ciudadano desprevenido esto que estás describiendo. Bueno, vos pusiste el dedo en la llaga y es una observación muy interesante. También tienen que existir, hay organismos de control, por ejemplo, organismos de control a las empresas eléctricas, de gas, de agua, de servicios públicos, de transporte de pasajeros, de trenes, de colectivos, de subterráneo, pero están cooptados por los representantes de esas grandes empresas. Por ejemplo, hemos tenido el ministro de Energía de la Nación, presidente y accionista de una de las principales petroleras del mundo, la Shell, el ingeniero Aranguren, que dictó una resolución
el 1 de octubre del año 2017, que dejó libre el precio de los combustibles, de la nafta y el gasoil. En un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión porque se destruyó el ferrocarril de carga. En la década de los años 90 se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio en un 35%. ¿Cómo se va a dejar libre el precio de las naftas y el gasoil? Para favorecer a las petroleras, pero para perjudicar a 44 millones de personas. ¿Y no pensás que cuando se formalice el acuerdo del Mercosur-Unión Europea, eso tendrá que ser corregido para entrar en competencia? Porque si no van a comprar lo mismo que pueden comprar en la Argentina a los otros países miembros del Mercosur, a Uruguay, Paraguay y Brasil, por ejemplo, que deben tener el flete más barato. Claro, tenemos que... el Mercosur fue una idea del doctor Alfonsín y Sarney en Brasil. 30 de noviembre del 85. Yo en esa época era secretario de Estado y Alfonsín me invitó, entre otros funcionarios, a que lo acompañe en Brasil cuando se suscribió el acta con Sarney, ese acta histórica que dio nacimiento luego al Mercosur. Hay que poner en movimiento todos los instrumentos legales que existen para poder lograr que el país realmente funcione de manera... Porque nosotros tenemos el flete más caro del Mercosur hoy. Mira, y frente al acuerdo con 28 países más en Europa, con la Unión Europea, eso va a jugar en contra de la Argentina para vender lo que querramos, en lo que tenga que ver el traslado, digo. Claro. Vos fijate, hoy ya se ha comprobado el traslado de una tonelada de un determinado producto. Por ejemplo, desde la provincia de Misiones en camión al puerto de Rosario sale más caro que luego el traslado de esa tonelada del puerto de Rosario en barco a un puerto del norte de Europa. Eso te demuestra la incidencia que tiene la logística en la estructura de costos. Si entramos en este acuerdo con la Unión Europea, se formaliza, como ya se formalizó el 28 de junio, esto va a jugar en contra de la Argentina. Va a tener que ser corregido pese a los moyanos y pese a los grupos de presión de los lobbies que hablábamos antes. Claro. Todo indica eso. Hay que defender el interés general, el interés público, y enfrentar todos los intereses particulares que se oponen, porque no puede haber un interés particular por encima del interés general de la población de nuestro país. De modo que esta es la situación en la que estamos hoy viviendo, y por eso, entre otras razones, una economía que está prácticamente dolarizada, un verdadero absurdo, porque yo estoy de acuerdo que aquel producto que importamos del exterior, bueno, esté dolarizado en el mercado interno, o aquel producto de fabricación nacional que tiene algún componente importado, en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costo, pero no en toda la economía argentina. Ahora, hay productos como la carne, que se produce en la Argentina, la carne vacuna, y ahora una parte la exportamos al mundo, China y otros países. Ese precio en el mercado internacional ahora está incidiendo en el mercado interno. Y toda la economía prácticamente se devalúa el peso con respecto al dólar y aumenta todo, incluso lo que se produce en Argentina con materia prima argentina, con mano de obra argentina y con impuestos argentinos. Y se dolariza como si la estuviéramos trayendo de un país europeo y demás. Ahora, cuando baja la paridad cambiaria, los precios no bajan un centavo. Además, esa particularidad. Cada vez que aumenta el dólar, es decir, que se devalúa el peso, aumentan los precios de todos los artículos que consumimos. Ahora, cuando baja,
los precios no bajan. También se da esa particularidad absurda que el gobierno tendría que intervenir. ¿Por qué? ¿Cómo se aumenta cuando se devalúa y Claro. cuando se aprecia nadie se da por enterado? ¿Cómo es esto? ¿Sos optimista con el Mercosur y la Unión Europea, el acuerdo que se formalizó el 28 de junio? No soy optimista. Primero hay que consolidar el Mercosur. Y luego hay que ver, ese es un acuerdo general. Uh-huh. Hay que ver luego la letra chica, cómo se lleva a la práctica. Es un acuerdo de buenas intenciones. ¿Quién puede estar en desacuerdo con un acuerdo general de buenas intenciones? Ahora, ¿cómo se cristaliza en la realidad? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Eso hay que verlo para tener luego una opinión concreta sobre los hechos concretos, ¿no? Lo que sí, creo que hay que... Pero el antes y después que eso genera, ¿no pensás que nos obligará sí o sí a ponernos de acuerdo en unas cosas básicas, digo? Por supuesto, pero tenemos que comenzar por ponernos de acuerdo con los países hermanos Del Mercosur. del Mercosur, que está hoy en un estado de invernación. Entonces, poner primero el acento en este espacio geográfico de los países hermanos de América Latina y después, bueno, ver cómo en conjunto podemos avanzar en acuerdos más amplios en el que participen otras naciones del mundo, pero primero consolidemos esto, que está hoy, a mi juicio, bastante descuidado. Pero era impensado el 30 de noviembre de 1985 que se dé esto de este presente, con 28 países miembros de la Unión Europea asociados en aquella fundación de Alfonsín y Sarney, ¿no? Por supuesto que era impensado. Pero te digo, hasta ahora son lineamientos generales de buenas intenciones. Tenemos que ver luego cómo esto se va concretando en la realidad. Tenemos que verlo para ver si termina siendo beneficioso o no para los intereses de la República Argentina, si eso va a favorecer el desarrollo de la pequeña o mediana empresa, de la industria nacional, de la producción agrícola ganadera de la Argentina. Tenemos que ver después cómo se concretan los acuerdos, ¿no? Héctor Polino, te agradezco una vez más tu participación en Mañana, Tarde y Noche. Bueno, te agradezco yo también la invitación que me formulaste. Por todo lo que describió Héctor Polino, estamos en la endeble rama y desde el precario nido agito mi mano en alto para que se cumpla la Constitución Nacional y con las dos manos formo el escudo nacional. Esto es el ciclo periodístico Mañana, Tarde y Noche en la búsqueda de las coincidencias y contrastes del pasado y del presente, de lunes a jueves por www.radiosentidos.com.ar con este servidor internacional idéntico al de Netflix, que no tiene límites de usuarios, los viernes a la hora 16 por AM 1010 Radio Onda Latina, 19 años en el aire, la radio de Aníbal Guerrero y de Juana Leiva, y en otras emisoras de AM y de FM de provincias, en esta republiqueta sojera, en este país / cobarde.